Como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de salud, la atención a la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación y vamos también a pedirle al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que nos informen sobre la liberación de presos. En eso va a consistir la exposición. Aprovecho, lo voy a repetir, ojalá me pregunten, ¿no? Después, pero si no me preguntan, pues aprovecho. Es para mañana, o sea, todavía hay tiempo y es un palco en el Azteca, se van a rayar. Y lo más importante, que todo lo que se obtenga es para apoyar a deportistas, los que participaron en las Olimpiadas de Tokio, todos los representantes de México en el deporte y los paralímpicos, que hicieron una muy buena labor, tuvieron un buen desempeño. Entonces, que todos ayudemos, son 250 pesos, pero es un palco, son departamentos, viviendas, en fin, muchas cosas. Y hay que confiar en la suerte. Muy bien, vamos al informe de salud. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas, a todos ustedes, los saludo con afecto. Pues seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población. Nuevamente les señalo que la demanda del sector salud incluyó, la primera por favor, 1.840 claves y se han recibido 101.7 millones de piezas al día de ayer. En la siguiente tabla, del lado izquierdo, se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones y como pueden ver, hasta el 3 de septiembre, la semana pasada habíamos recibido 391.414.153 piezas y ayer se agregaron 9 millones, muy buena semana, 415.590 piezas derivadas de 1.532 órdenes más de suministro, que fueron a las que me refiero. Del lado derecho se muestra, como ya lo conocen ustedes, el mes de entrega de junio a septiembre y al final la meta a alcanzar en diciembre, en que llegaremos al total de 400.829 millones de piezas como compromiso para este año. En la siguiente tabla, y esta es nueva, les muestro las piezas recibidas en respuesta a peticiones, en respuesta a reportes de desabasto que se sucedieron en Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, como ustedes ven, para atender con estos medicamentos llamados antineoplásicos el cáncer. Mediante las órdenes de suministro derivadas tanto de la compra realizada por la UNOPS y como las claves adjudicadas por el INSABI, aquí le estamos presentando en esta demanda extra 138.892 piezas que llegaron. Muchas gracias. Muy buenos días, secretarios. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir la información semanal sobre la epidemia de COVID-19 y el avance que seguimos teniendo del programa de vacunación contra COVID. Si me pasan la primera imagen, por favor, donde vemos la curva epidémica de casos estimados, en la que se muestra que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional. Y son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos y, como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes de cobertura, de protección, la enorme mayoría de los casos que existen todavía son casos leves. Seguimos viendo que de las personas hospitalizadas, arriba del 95% son personas que no se vacunaron, por lo cual hacemos un llamado nuevamente a vacunarse. La vacunación contra COVID es el elemento de protección específica más importante. La vacuna logra protecciones hasta del 100% contra la posibilidad de tener casos graves y, desde luego, contra el peligro de morir por COVID. Las vacunas, todas las vacunas que estamos utilizando en México, que son las mismas que se utilizan en varios otros países, son altamente eficaces, altamente efectivas y recomendamos vacunarse lo más pronto posible a todas las personas adultas, que son todo el segmento de población que tiene riesgos mayores. La siguiente imagen lo que nos muestra es la tendencia de ocupación hospitalaria. Continúa a la baja ya por 6 semanas consecutivas. Se están empezando ya a desocupar los hospitales COVID en la medida en que hay más personas que se dan de alta con recuperación que personas que ingresan de primera vez por tener COVID. Y una inquietud que nos parece completamente importante atender por parte de la sociedad puede ser que con la apertura de las escuelas surgiera la inquietud de que esto podría exponer a riesgo a las niñas, a los niños, a los adolescentes, o que se pudiera reactivar la epidemia porque se han abierto las escuelas. Por eso, en anticipación a que se abrían las escuelas y en perfecta coordinación con la maestra Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Educación y todo su equipo, estamos monitoreando esto muy estrechamente. Presentamos el resultado de esta semana en la siguiente imagen, donde vemos el seguimiento de lo que presentamos el martes reciente, el martes pasado. No se muestra que haya
haya incremento de los casos en personas menores de edad. A pesar de que llevamos ya 2 semanas desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad. En general va a la baja, pero en el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando. Menos del 10% de los casos que se registran son en menores de edad y más del 95% de los casos en general son casos leves. Esto nos da mucho gusto. Por supuesto, seguiremos monitoreando y estaremos pendientes de cualquier eventualidad. Finalmente, respecto a la vacunación, vamos avanzando bien. Seguimos poniendo arriba de 500,000 dosis en promedio por día. En general, tenemos semanas muy buenas, como esta que se anticipa, donde tenemos más de 5.6 millones de dosis de vacunas ya listas en los puestos de vacunación. Ayer arrancamos con 668,700 dosis de vacuna. En forma acumulativa tenemos 92.7 millones de vacunas que se han aplicado, que corresponden a 61.2 millones de personas. 2/3 ya tienen el esquema completo, 1/3 son esquemas recientes y seguimos en buen camino para lograr que el 31 de octubre toda la población adulta esté vacunada con al menos una dosis. 68%, si me pasan las siguientes, de la población adulta ya está vacunada y finalmente hemos recibido 106.6 millones de dosis de vacunas en forma acumulativa. Todavía nos faltan varias otras vacunas por recibir, de modo que tenemos perfectamente cubierto ya el abastecimiento planeado. Y lo último es el calendario, donde se muestra que tendremos una muy buena semana con 4.6 millones de dosis de vacunas. Hoy tendremos el embarque de Pfizer y la liberación de vacunas Astra en un poco más de casi 1 millón de dosis solamente el día de hoy. 4.6 al final de la semana. Esto es todo, presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros de gabinete. Buenos días a todos ustedes. En lo que se refiere al informe de regreso a clases presenciales, tenemos ahorita un número de escuelas abiertas, 138.817. Recordemos que el pasado 7 de septiembre manejábamos que eran 135.248. Vemos que afortunadamente van en aumento. En lo que se refiere a alumnos que regresaron a las aulas, tenemos 13.220.916, a diferencia de la semana pasada que teníamos 12.782.555. Y en lo que se refiere a trabajadores de la educación que regresaron a las aulas, tenemos ahorita 1.263.089, también la semana pasada teníamos 1.200.250. Estos datos nos señalan, nos dan la oportunidad de reflexionar que hemos ido aumentando lo que se refiere a ese reingreso. Yo lo celebro mucho, le agradezco a todos los que han hecho posible que esto vaya precisamente lográndose la meta de que se regrese. En lo que se refiere a escuelas afectadas por el sismo, bueno, tenemos 11 estados en 133 municipios, total de escuelas afectadas son 528, ahí sí aumentó, ahorita es precisamente por lo que ha sucedido lamentablemente en Ecatepec. Lo que se refiere a Tlalnepantla, ya se fue a hacer un recorrido, afortunadamente no hay escuelas alrededor, son más viviendas que escuelas, pero aún así nos sumamos a lo que podamos apoyar. Y bueno, algunas fotografías en donde vemos precisamente la situación que se da dentro de la interacción dentro de una institución. Yo insisto, esto ha sido, este regreso que se ha dado de manera paulatina y precisamente cauta, ha sido en primer lugar gracias a la cooperación y colaboración de todos los secretarios de gabinete. Les agradezco mucho, salud, seguridad, Guardia Nacional, cultura, en fin, creo que somos un equipo y todos han hecho relaciones exteriores. Bueno, no quiero dejar a ninguno, pero de verdad yo agradezco mucho a todos los compañeros que han sido muy colaboradores en esta meta, así como también agradezco a los 3 órdenes de gobierno que sin duda alguna han hecho su mejor esfuerzo, tanto presidentes municipales como gobernadores y precisamente presidencia de la República, pero muy en especial quiero agradecer a los maestros y a los padres de familia. Ellos son los que finalmente, junto con las autoridades educativas, son los que hacen los filtros. Hemos podido precisamente tener ese control gracias a que los padres de familia de momento nos llegan a hablar precisamente cuando ven algún síntoma en sus pequeñitos y se hace precisamente el protocolo. Junto con ello también seguimos fortaleciendo lo que es el apoyo a los maestros en lo que se refiere a la parte socioemocional, que insistimos es lo que nos debe de ahorita priorizar mucho en nuestros niños, a confianza, que yo les puedo decir que las escuelas que hemos podido visitar, los niños están felices y están muy contentos de estar precisamente en sus escuelas. Nada más darles esa confianza, seguir trabajando con ellos en ese cuidado, y por ello tenemos lo que es precisamente un apoyo de este curso, que es precisamente regreso a clases, que es precisamente con apoyo de la Secretaría de Salud, y a la cual los invitamos. Ahorita ya llevamos más de 800,000 precisamente beneficiados. Ahí está la página, es precisamente con la intención de ver cómo podemos regresar de manera certera y más precisa, y está dirigido a precisamente educación básica, el retorno seguro, ya se va actualizando. Tenemos también lo que es educación media superior y también tenemos la atención para educación superior. Insisto, ahorita ya se abre para padres de familia, están cordialmente invitados todos los padres de familia o ciudadanos que quieran tomar este curso. Está muy interesante, muy preciso para todo aquel que quiera tener conocimiento acerca de precisamente los manejos de esa regreso a clases presenciales. Pues sería cuanto, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, informar brevemente. Continúa el abastecimiento de vacunas conforme a lo programado. Tenemos garantizado ya el abasto para cubrir a toda la población. Vamos a rebasar 120 millones de dosis fin de este mes. Además de lo que tenemos contratado, vamos a recibir este mes la segunda dosis de Moderna, que es una donación de los Estados Unidos, y la donación de AstraZeneca, 4.600.000, también provenientes de los Estados Unidos. Como ya dije, las de Moderna son para complementar el esquema de las personas vacunadas con el primer envío. Estas de Moderna llegan el día 21 de septiembre. La que sigue, por favor. Solamente repasar
repasar cuál es el estatus de los estudios clínicos en México, en donde de un modo u otro ha participado la Cancillería por instrucciones del señor presidente. Hay ensayos clínicos fase 3 en curso: CanSino, Janssen, Novavax, CureVac, que ya son del conocimiento de la opinión pública. Y aprobó COFEPRIS este mes 4 nuevos ensayos clínicos fase 3: CanSino pediátrico, Valvax, esta de CRM mensajero, Sanofi de Francia, y la Academia China de Ciencias Médicas, que también está aprobando, va a ser otro ensayo clínico, con lo cual México tendría en curso 8 ensayos clínicos de igual número de vacunas. La siguiente, por favor. Informar que por instrucción del señor presidente se enviaron 300,000 dosis de vacuna AstraZeneca, que están envasadas en México, combinación México-Argentina, como ustedes recuerdan, a Honduras y Bolivia. Este envío complementa con segundas dosis las entregas previas, porque México se comprometió a enviar la segunda dosis, entonces ya fueron entregados con apoyo de la Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina. En septiembre también se enviarán las segundas dosis para Jamaica, Paraguay, Belice, y se va a hacer un primer envío a Nicaragua. La que sigue, por favor. Respecto a la cooperación México-Estados Unidos, el jueves se llevó a cabo el diálogo económico de alto nivel entre México y los Estados Unidos en Washington. En materia de COVID se acordaron 2 puntos muy importantes: la creación del grupo de trabajo bilateral en cadenas de suministro, que buscará garantizar el funcionamiento de dichas cadenas aún en situaciones de crisis como la que vivimos con la pandemia. Este equipo tiene que presentar primeros resultados el día 9 de noviembre. Segundo acuerdo, el inicio formal de conversaciones para la cooperación entre COFEPRIS y diversas agencias regulatorias en ambos países para avanzar hacia una convergencia regulatoria que facilite el acceso de México a dispositivos sanitarios. Dicho de otro modo, si las agencias regulatorias están en convergencia regulatoria, nos ahorramos semanas de trámites y dificultades que en una emergencia como la que hemos vivido son claves. Eso es lo que quiere decir. La siguiente, por favor. La CELAC, como ustedes saben, nos reunimos tenemos la cumbre el día sábado. Va a tener verificativo aquí en Palacio Nacional. Encabeza, preside en su calidad de presidente de México, presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y también presidente pro tempore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es lo que quiere decir CELAC. Hace mucho no se reunían los presidentes, primeros ministros y altos funcionarios que ahora convocaron al señor presidente de la República. Nos acompañan por 2 motivos: el bicentenario de la independencia de México y la convocatoria que hizo el presidente López Obrador. Respecto a COVID, en esta presidencia, México ha impulsado ¿qué cosas? El acuerdo México-Argentina para que podamos estar envasando AstraZeneca, que estamos surtiendo a la región. No solo lo que México ha enviado, sino que gracias a este acuerdo, 17 países de la región tienen vacunas. En este momento México encabeza una iniciativa para apoyar a 13 proyectos de investigación de vacunas CELAC en un portafolio que incluye Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México. La donación de ventiladores y de 1.3 millones de dosis de vacunas, que ya comenté. Recuerden que también mandamos ventiladores a muchos países, de hecho en México. Y la coordinación regional para las reuniones de la red de especialistas con la OPS. Plan regional de vacunas y medicamentos CEPAL, se va a presentar el día sábado brevemente. O sea, tenemos nuestro plan para producir vacunas en América Latina y red de virólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esto es lo que vamos a ver el día sábado, que está relacionado con el COVID. Sería cuanto, señor presidente. Gracias. Con permiso, señor presidente, continuamos con la información sobre la distribución de las vacunas. Adelante, por favor. Se arribaron 3.501.776 dosis entre lo que fue 5, 8 y 9 de septiembre. El día 9 se logró la notificación en INCAN y en Birmex de 2.654.010 dosis de estas vacunas y procedimos a la distribución el día viernes, vía terrestre, un total de 1.998.810 dosis que se distribuyeron. 6 estados que acudieron al INCAN por sus vacunas, que fueron Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. 4 rutas acudieron a Birmex, son Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Querétaro, y 2 rutas se organizaron saliendo de Birmex, en la primera para llevar las vacunas hacia Sinaloa y en la ruta número 2 hacia Veracruz. Por vía aérea se realizó el día domingo, 12 de septiembre, esta distribución, 655.200 vacunas. Se utilizaron 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para cubrir a 7 estados. En la ruta número 1 se cubrió Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En la ruta número 2, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Al igual que lo que ha sucedido en todo el abastecimiento de vacunas, la seguridad en la ruta se ha estado proporcionando por Guardia Nacional, CEMAR y Ejército Mexicano. Adelante, en resumen, se distribuyeron los 2.654.010 dosis, 655.200 vía aérea, 1.998.810 vía terrestre. Se atendieron 15 entidades federativas, se materializaron 24 escoltas de seguridad, se realizaron 9 operaciones aéreas con 9 horas y media de vuelo aproximadamente y se empleó 728 elementos, 72 vehículos y 2 aeronaves para esta distribución. Es todo, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con su permiso, señor presidente, tal y como fue su instrucción, hemos venido trabajando de manera coordinada la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estatales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para hacer realidad un acto de justicia en favor de las personas privadas de su libertad, adultas mayores que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o se encuentren en fase terminal, adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con protocolo de Estambul, indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, así como quienes llevan 2 años o más en prisión preventiva o sin sentencia. Realizamos las gestiones con los jueces
competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, con el propósito de agilizar los trámites en preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, ya que se requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos en ley. Hay que recordar que a partir de 2016 el otorgamiento de la libertad anticipada es atribución exclusiva del Poder Judicial. Sin embargo, hemos hecho las gestiones necesarias para que éste tenga todos los elementos de resolución en cada caso. A lo largo de las últimas semanas, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, se han realizado las revisiones a fin de determinar quiénes cumplen con los requisitos previstos en la ley para ser preliberados y modificar así las medidas cautelares u obtener su libertad. De esta manera podemos decir que al momento se tienen ubicados 4.233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis en el ámbito federal. Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura, al Instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República, según corresponda a cada caso, por lo que confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad. Lo que vamos a anunciar el día de hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes. El día de ayer ya fueron publicados los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente, que será el encargado de dar seguimiento a las acciones para gestión de las solicitudes. A julio de este año, la población privada de la libertad en el país era de 220.866 personas, de los cuales 16.464 se ubican en centros federales, es decir, alrededor del 7.4% del total, en tanto que el resto se ubica en penales locales y está sujeto a proceso o cumpliendo sentencia por delitos del fuero común. Esto significa también que el 92.6% de los internos, entre los cuales algunos podrían acceder a los beneficios, están, como dijimos, en el ámbito local. El acuerdo señala que no podrán acceder al beneficio de la preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, los cuales en su mayoría son del fuero federal. Por ello, además de las gestiones realizadas en materia federal, estamos fortaleciendo el trabajo coordinado con los gobiernos de los estados a fin de que se realicen los trámites necesarios para hacer efectivo este beneficio, como lo señala el acuerdo. Ya entre ayer y hoy los gobiernos de los estados nos han hecho llegar ya su relación. Gobierno de Chiapas y gobierno de la Ciudad de México ya publicaron sus respectivos acuerdos para iniciar el trámite de preliberación. En el caso de Chiapas, 180, en el caso de la Ciudad de México, 40 ya están sujetos a este beneficio. Hemos pedido pues al resto de los gobiernos en las entidades que desde el ámbito de sus atribuciones y facultades busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal. Como resultado de esto, les puedo comentar que con algunos gobiernos estatales ya hemos podido avanzar y al día de mañana se hará efectivo el otorgamiento de beneficios a 682 internos. En Baja California Sur con 10, Baja California con 63, Chiapas con 198, Ciudad de México con 40, Colima con 13, Durango con 100, Nayarit con 30, Oaxaca con 48, San Luis Potosí con 7, Sinaloa con 15, Tabasco con 12, Tlaxcala con 2, Veracruz con 50, Zacatecas con 57, así como 36 de penales federales. De esta manera se abona la consolidación de los instrumentos legales y al proceso de transformación impulsado por este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo bajo una perspectiva humanista y de justicia. Muchas gracias. Muy bien. Lo de la liberación de los presos es, como aquí se ha dicho, el inicio. Son 600 para comenzar y hay más de 4.000 expedientes en revisión. Quedaron pendientes para preguntar 3 compañeros: Rodolfo Montes, Juan Carlos Guzmán y Diana Benítez. Vamos con eso. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. El 8 de marzo, presidente, quedó en el tintero ahí resolver un caso que está pendiente con el que era el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov. Dejó abanicando ahí a Ana Gabriela Guevara en estos Juegos de Tokio. De hecho, él estaba emplazado, citado para comparecer ante la Fiscalía General de la República. Ese caso no se ha esclarecido. Muchos atletas lo buscaron antes de irse a Tokio, sobre todo el equipo de natación. Nadie sabe su paradero, no se sabe si es prófugo de la justicia. Pues los atletas andan desperdigados, andan pidiendo el prestado albercas, piscinas para entrenar, el equipo de waterpolo, el nado sincronizado, en fin, el centro de alto rendimiento tiene abajo la cortina, presidente. Eso está en el tintero. No sé si en estos días Ana Gabriela Guevara nos pudiera despejar esta duda, sobre todo para los atletas, presidente. Eso es. Sí, le pedimos a ella una información sobre este caso lo más pronto posible. Y bueno, ya pasando a las preguntas, presidente, ayer usted hablaba de que su gobierno se ha dedicado a enderezar entuertos, y vayan tuertos también los que se están viviendo en el puerto de Acapulco, porque no solamente les llueve sobre mojado, les tiembla, un hospital del Iste totalmente colapsado, ayer las imágenes ahí muy lamentables, pero su clase política con mucha mezquindad, regidores ganando 70,000 pesos mensuales, 140,000 pesos adicionales por debajo del agua, un negocio redondo con las pipas, Capama, una docena de armas de fuego extraviadas de parte de las secretarias de ahí, del municipio, de los policías,
en fin, un contralor interno, pues que anda las cúpulas, como usted dice, ¿no? Estos son asuntos de cúpulas y lo destituyeron y él teme por su vida. Es decir, en Acapulco, por eso tanta pobreza, presidente, por su clase política, ¿no? Entonces ahí también habría que poner el reflector, apoyar ahí, arropar a Avelina López, no sé, también en el nombramiento de su secretario de Seguridad Pública, en fin, porque creo que el pueblo de Acapulco no se merece eso. Ayer hablaba usted de que pues, el cura Hidalgo clama justicia, pero cuando la gente clama justicia, presidente, en los ministerios públicos, en las fiscalías estatales, aquí hay en las alcaldías hay fiscalías pues que tratan con saña a la víctima y terminan revictimizándola, presidente. Usted cuenta ahí con Ernestina Godoy, pues, para respaldarla, para ser fuerte y limpiar esta corrupción que sigue permeando en las fiscalías, presidente. Sí, tenemos comunicación constante con los gobiernos estatales, básicamente. Ayer hablé con el gobernador Héctor Astudillo, dos temas. Uno es apoyarlo para que se cuenten con recursos y se pueda pagar la nómina en Guerrero. Hicimos ese compromiso. No hay adeudos. La Federación está al corriente. En el caso de Guerrero y en todos los casos. Sin embargo, tienen dificultad los gobiernos estatales en sus finanzas y lo que procuramos es adelantarles recursos de sus participaciones, solo con el compromiso de que se destinen al pago de la nómina, que no se queden los trabajadores, los maestros, sin recibir su salario. Entonces, hablamos de eso. Seguramente ayer por la tarde, noche, ya se comunicó con el gobernador, o está por hacerlo, la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez, porque le di instrucciones en ese sentido. Y también el gobernador Héctor Astudillo me informó sobre los daños del temblor en Acapulco, que inicialmente se pensó de que no habían daños en Acapulco, que eran menores, desprendimiento de rocas, pero sí hay daños en viviendas, sobre todo en las viviendas precarias de la gente humilde. Y ya también hablé ayer mismo con el secretario del Bienestar para que se inicie un censo y se apoye a los que fueron afectados en sus viviendas. Y vamos a seguir ayudando a Guerrero. Es un estado que demanda de mucho apoyo. Lo estamos haciendo. Yo puedo demostrar que hay 3 estados, los más pobres, que son los que más apoyo reciben de los programas de bienestar. Es Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Pero hace falta más. Y no vamos nosotros a dejar solos a los presidentes municipales, presidentas municipales, ahora que se van a llevar a cabo los cambios. Y desde luego a la próxima gobernadora que se le va a apoyar para que sigamos gobernando en beneficio de la gente de Guerrero, sobre todo de la gente más pobre. Es mi compromiso. Hay abusos, se tienen que ir eliminando. Mencionas lo que ganan los regidores. Es oportuno hacer un llamado para que se moderen en lo que reciben los regidores de todos los ayuntamientos, con la excepción, y ojalá y sigan el ejemplo, es un tengan para que aprendan. Las autoridades municipales de los gobiernos de Oaxaca, de usos y costumbres, no cobran, dan servicio. Es algo excepcional. Hay 417 gobiernos municipales de usos y costumbres y en la mayoría no cobran los presidentes municipales ni otras autoridades de esos municipios. Es democracia comunitaria, hay tequio, hay ayuda mutua, hay servicio a la comunidad. En otros casos no es así, desgraciadamente. Y en Acapulco en particular tienen que cambiar las cosas, porque ya lleva tiempo de que ganan mucho los regidores en Acapulco y en otros municipios, en los gobiernos municipales que no son de usos y costumbres, donde hay más moderación en el cobro de sueldos, es en el estado de Yucatán. Ahí las autoridades locales, municipales, ganan poco, se ajustan a la máxima juarista de vivir en la honrosa medianía, me consta. Pero hay otros municipios de otros estados donde los regidores cobran demasiado. En Acapulco es un caso. Y llegaban a cobrar, ahora dice 70,000, pero llegaban a cobrar hasta más de 100,000. 140,000 por debajo del agua, presidente, sí, 210,000 en total. Sí. Una cosa era lo formal y cada vez que los presidentes municipales requerían que les firmaran algo, ahí había un moche adicional. Por eso, cuando se celebraban elecciones, se inscribían hasta 2,000, 3,000 para ser regidores. No buscaban ser presidentes municipales, les interesaba ser regidores por lo que recibían más los moches. Entonces, ojalá y eso se termine. Desde luego, corresponde a los gobiernos estatales, que son libres, que son soberanos, pero se tiene que decir, que se conozca, porque no se puede abusar de esa forma, de esa manera. Y ojalá y en los estados se promovieran reformas para que no haya tanto regidor, que se reduzcan. En algunos casos hay 7, 9, 11, 15. ¿Para qué tantos? La otra cuestión son los congresos locales, que también con todo respeto, para tener los votos asegurados, pago en cantidades excesivas al legislador. Y adicional,
eso sobre todo en el Estado de México, a cada legislador un presupuesto para entregar materiales de construcción. ¿Qué tiene que ver un legislador con entregar materiales de construcción si su función es legislativa? Para eso existe el Poder Ejecutivo. Ese mismo modelo fue el que trajeron, el que se trasladó a lo federal, con los moches a los diputados, que les daban a los diputados federales una cantidad de presupuesto y ellos decidían cómo invertir ese dinero. Ya lo dijimos hace unos días, 3 ramos manejaban el presupuesto: banquetas y calles. Por eso, banquetas buenas, de repente las destruían para volverlas a construir, porque tenían que justificar eso. Entregaban los diputados a los presidentes municipales, a los delegados, esos oficios de autorización, les daban el dinero y ellos recibían un moche por bajar presupuesto de esa forma. Unidades deportivas, casas de cultura, eso estaba apartado. Así era antes, nada más que ya nadie se acuerda de esa corrupción, pero tenemos que ir limpiando y no permitir. Ahora enviamos nosotros la ley de ingresos y el presupuesto. Y nada de que, a ver, para obtener los votos de este partido, nos dan esto y cuenten con nuestros votos. No, primo hermano, eso era antes. Ahora es lo que diga mi dedito. Así no. El presupuesto es un instrumento para el desarrollo del país. Es dinero del pueblo. No es para que se maneje de manera facciosa, en beneficio de unos cuantos. Llegué aquí a decirles, ya les dejo la tarea de que lo investiguen, de que con esos moches, uno que era líder de un grupo legislativo, llegó a ser gobernador, a ese extremo. ¿De Querétaro? Investíguenlo. Ustedes son mirones profesionales. Ahí se los dejo de tarea. Bueno. Mencionó a Héctor Astudillo, ya invitó a 2 gobernadores. El gobernador Guerrero está próximo a salir también. ¿Lo va a incorporar a su equipo, a su gabinete? Vamos a ver, estoy invitando a dirigentes, a servidores públicos de todos los partidos, buscando, desde luego, que sea gente que esté bien valorada después de que termina su gobierno. Por ejemplo, invité para que se presente y se solicite el beneplácito de España y, desde luego, cumpliendo con el procedimiento de que el Senado lo apruebe, queremos que Quirino Ordaz sea embajador de México en España. Se enojaron mucho. ¿El PRI ya le puso trabas? Sí, no sé por qué. Porque no va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia. No le estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno. Cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias. Y la representación de México en el extranjero, pues no tiene que ver con partidos. Es una representación del Estado mexicano. No es nada más del gobierno o del Ejecutivo, inclusive del presidente. Por eso se requiere la autorización del Senado. Representan a la nación, a un país, a todos. Es algo, pues, muy honroso representar a México en otro país. Y sí, vamos a seguir invitando a participar a otros ciudadanos. Y ojalá se rectifique esa postura, porque no debe de actuarse de esa forma. Lo digo respetuosamente, ¿no? Los dirigentes de los partidos, ¿cómo van a amenazar a un militante si toman una decisión de ayudar en el desarrollo del país o representar a México en el extranjero? ¿Por qué? Si fuese para algo indebido, si fuese una proposición indecorosa, pues entonces a lo mejor hasta la expulsión. Pero si se trata de ayudar al país, en este caso es sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procurando que se mejoren, y consideramos que va a ayudar mucho Quirino Ordaz con este propósito. Y sí, vamos a seguir invitando a otros gobernadores y a otros dirigentes que han hecho un buen trabajo. Invité al gobernador de Nayarit, Toño Chavarría, porque hizo un buen trabajo. Yo estoy recorriendo constantemente el país y sé cómo los ve el pueblo, cómo los califica. En el caso de Nayarit duró 4 años y antes era una situación muy difícil de inseguridad en Nayarit. Era un infierno, me consta. Bueno, me tocó ver cómo acribillaron a unos presuntos delincuentes y un helicóptero, una noche, un bombardeo, sí, como se acostumbraba antes, una masacre, hasta protesté. Entonces así estaba Nayarit. Y se cambia el gobierno y las cosas pues son distintas, independientemente de otras acciones. El garantizar la paz, la tranquilidad, es importantísimo. Entonces por eso lo invité. ¿Lo de Ernestina Godoy es su aliada para limpiar, para purgar ella es fiscalías? muy buena, pero depende del gobierno de la Ciudad de México. Pero la conozco, Ernestina, es una mujer íntegra, honesta, incorruptible. Eso es muy bueno. Y hablando de la ciudad, estamos a 2 días de que rinda su informe de gobierno la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues siempre le hemos visto encabezando ahí en primera fila a varios de sus eventos, presidente. Y así como he evaluado a varios gobernadores, pues me gustaría que nos hiciera una evaluación más allá del 1 al 10. Yo creo regular, luces, sombras, excelente. Así como nos calificaban antes en la facultad. Póngale De calificación. Ciencia Política era NA. No acredita. No acreditado, eso era cuando se pillaban aún. Luego S, suficiente. B, buena. Y MB, muy buena. ¿Y la E, de excelente? No había. Pues la ponemos. No, vamos a quedarnos con esas 4. Tiene MB, Claudio, MB. Y hay otros servidores públicos del gobierno que también tienen MB. Y en estas señales... Casi todos, MB, está muy bien. Pero de gobiernos independientes, autónomos, soberanos, como el gobierno de la ciudad, Claudia,
de primera, ya me ve. Y ya viendo estas señales rumbo al 2024, pues ya los analistas y todo el mundo, pues ayer vieron el fin de semana una imagen muy sugerente, que ya se mancuernaron el canciller y el senador Ricardo Monreal ayer estaban en Zacatecas un poco. No, ellos son amigos, todos son compañeros, todos tenemos un propósito superior, que es la transformación de nuestro país. Bueno, vamos a pasar ya. Gracias. Feliz cumpleaños, secretaria de Seguridad. Muy bien. Juan Carlos Guzmán. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de Noticias. De inicio me gustaría aprovechar al panel que tenemos aquí enfrente. Está la secretaria de Educación, está el subsecretario Hugo López-Gatell. El día de ayer en un diario de circulación local salió una entrevista que le hicieron con respecto al tema de la vacunación en menores de 18 años. Más allá de la cuestión que se ha politizado el caso de una chica veracruzana, ver si nos puede comentar un poco del tema de la vacunación en menores de 18 años, siendo que también es un experto de la OMS, lo tenemos aquí en México, aprovechar ese tema. Si nos puede comentar de inicio, doctor Gatell. Buen día. A ver, doctor. Con mucho gusto, Carlos. Yo no he dado entrevistas a diarios de circulación local, pero sí nacional, que fue la jornada, y justamente me refería a este tema, que lo comento. La vacunación a personas menores de edad, en general, debemos visualizarla en dos conjuntos. Las personas, o niñas, adolescentes, que no tienen enfermedades que les produzcan mayor riesgo de COVID grave, o un riesgo semejante al de las personas adultas, que afortunadamente son la enorme mayoría. Y, segundo grupo, las personas desafortunadamente, que padezcan ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de COVID grave. Lo aumentan de una manera semejante al que ocurre en personas adultas sanas y, desde luego, personas adultas con esas enfermedades tienen aún mayor riesgo. La semana pasada, a partir de lo que explicamos aquí, veo que hubo bastante confusión. Parecía como que había un guión narrativo queriendo confundir la idea de por qué hemos tomado las decisiones que tomamos y que están basadas precisamente en la información científica, que es consenso a nivel mundial. Pero aparentemente los diarios nacionales no revisan los documentos técnicos internacionales y había esta confusión. Pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. Las personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, con mayor razón menores de 12 años, afortunadamente en México y en todo el mundo tienen un riesgo muy bajo de tener COVID grave y todas sus complicaciones, inclusive la más grave, que es perder la vida. Y la gran mayoría, como digo, son personas saludables, lo cual da mucho gusto. Desafortunadamente, al igual que en personas adultas, el subconjunto de personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, que tienen ciertas enfermedades, cáncer, diabetes, distintas causas de inmunosupresión, infección por VIH, insuficiencia renal, etcétera, pueden tener un riesgo de COVID grave semejante al de las personas adultas. En México hemos estimado que son casi 1 millón de personas, un poco menos de 1 millón, de personas menores de edad que tienen estas condiciones de salud y que su riesgo es comparable al de personas adultas. Y estas personas menores de edad pueden beneficiarse de ser vacunadas. Es lo que hemos explicado varias veces, lo volvemos a explicar por si alguien no lo tomó con claridad. Hay una limitante importante. La única vacuna que en México y en el mundo tiene autorización de uso de emergencia para personas menores de 18 años es la vacuna Pfizer. Concretamente, la vacuna Pfizer, en su registro de emergencia original, se registró para 16 años en adelante. En una revisión del expediente que solicitó Pfizer, se autorizó para uso de emergencias en personas de 12 a 15 años, complementando el grupo de 12 años en adelante. Es una limitante porque evidentemente da la única posibilidad, la vacuna Pfizer, para uso en personas menores de edad con estas enfermedades crónicas, la mayoría, que pueden aumentar el riesgo de COVID. Y, como había comentado el presidente varias semanas atrás, yo mismo lo comenté aquí en este foro, desde el principio consideramos que este podía ser un grupo que requiriera vacunarse, que se beneficiara de vacunación, conforme fuéramos completando la vacunación desde las personas con mayor edad hacia abajo y llegar a un punto en donde el riesgo de las personas de las edades adultas que se estén vacunando fuera equivalente o semejante a este grupo de niñas, niños que tienen enfermedades crónicas. Y en ese momento incorporaríamos en paralelo esta vacunación para ese subgrupo específico. Pero dejo en claro, muy distinto a la idea de vacunar en forma generalizada a niños y niñas adolescentes, que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud y muchas otras agencias globales y también nacionales de salud pública en Europa, en Oceanía, en Estados Unidos, en Canadá, no han recomendado la vacunación generalizada de niños, niñas y adolescentes que sean saludables. Último elemento, aprovechando que comentamos estas cosas. Hace cerca de 7 semanas en este mismo foro hablamos del tema de la tercera dosis o la dosis de refuerzo, o segunda para las vacunas de una sola dosis en el esquema original. Ayer también fue noticia, fue primeras planas en Estados Unidos, aquí diarios de circulación nacional lo reportaron, hoy hay varios que lo sacan en primera plana, una publicación de un grupo de personas expertas de la Organización Mundial de la Salud, de la FDA de Estados Unidos, de varias agencias internacionales de salud. Con mucho orgullo podemos identificar ahí al doctor Alejandro Cravioto, un experto mexicano en el tema de vacunación, quien es nada menos ni nada más que el presidente del Grupo de Asesoramiento Estratégico de la OMS en materia de vacunación,
es coautor de esa publicación en la revista Lancet. ¿Qué es lo que dice el artículo? Hace una síntesis de la información publicada en los distintos artículos científicos y llega a la conclusión de que no se requiere en este momento tener una dosis de refuerzo, tercera para los esquemas de 2, segunda para los esquemas de 1, como la vacuna CanSino. Y recordarán que la compañía CanSino y otras compañías habían hecho publicaciones, comunicados de prensa, indicando que recomendaban esas dosis de refuerzo. En el caso de CanSino, sin embargo, aún no se presenta, por lo menos a México, a COFEPRIS, la información científica que ampare esa propuesta. Y las personas expertas lo que dicen es, no hay en este momento ninguna evidencia que sugiera que se requiere la vacuna con refuerzo y ni siquiera con esta consideración que ha hecho mucho ruido en los medios sobre la variante Delta y otras variantes genéticas emergentes. ¿Por qué no tomar el ejemplo de Dinamarca? Bueno, en el caso de Dinamarca, usted lo ha de conocer, el fin de semana causó revuelo, aquí no se dio a conocer. Dinamarca está probando, junto con el caso de Chile, que está vacunando en caso de menores, pero están probando de que no es necesaria la vacuna en menores, como usted lo ha mencionado. El ejemplo, reitero, Dinamarca, Alemania también es otro ejemplo que está mostrando esto. ¿Por qué no destacar esta información y no caer o dejar este vacío para que gente que no sabe del tema de ciencia, usted es un epidemiólogo reconocido, le reitero, es parte de la OMS, ¿por qué no hacer campaña ahí? ¿Por qué no trabajar eso? Bueno, en general, como lo hemos dicho, nuestro actuar se guía por la ciencia, por la revisión de personas y organizaciones expertas de alto prestigio mundial. Nosotros continuamente revisamos la evidencia que generan científicas y científicos mexicanos y también lo que generan científicas y científicos de otras partes del mundo. Los posicionamientos oficiales de agencias de salud pública, la OMS, la OPS y otras agencias de otras naciones con altas competencias, y nuestro actuar se guía por este conjunto de observaciones. Tenemos un grupo técnico asesor en vacunación, el doctor Alejandro Cravioto precisamente es parte de este grupo, lo preside la doctora Celia Alpuche, quien es una experta en la materia y trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, más otras 20 personas. Lo que vemos es, muchas veces, también lo comentamos durante las múltiples conferencias vespertinas, lo hemos dicho aquí también en la mañana, desafortunadamente la información publicada en los medios, con todo respeto a todos los medios de información, y a los columnistas también, que a veces les gusta ser prolíficos en sus observaciones, pero desafortunadamente hay una importante desconexión entre la realidad científica, la evidencia técnica y lo que sale en los medios. Y a veces se toman como verdades científicas cosas que no son, como el riesgo de una enfermedad más grave con la variante Delta, que no es el caso, como la necesidad de dosis de refuerzo, que no es el caso, como la idea de que hay que anticipar la vacunación en forma generalizada a niñas, niños y adolescentes y muchísimas otras cosas. A veces el uso de ciertos medicamentos que no tienen mérito científico se ha promovido desde los foros de los medios de información. Este fenómeno es el que se le llama la infodemia. La propia Organización Mundial de la Salud lo reconoció explícitamente como un problema también para el manejo de la epidemia. Pero nosotros seguiremos dando toda la información y siempre respondiendo preguntas, y tenemos nuestro sistema de datos abiertos de información en el portal Coronavirus, y la verdad es que es un elemento que merece la pena visualizar. Es la primera vez en la historia de la salud pública mexicana que se tiene transparencia plena, como lo ha instruido el presidente López Obrador. Gracias. La segunda, creo que va de algo, ¿verdad? La segunda, relacionada con el tema del decreto, si en el decreto se nos puede comentar, ya sea la titular de Protección Ciudadana o el secretario de Gobernación, a usted, si en esta lista que menciona de más de 600 se incluye el nombre de Israel Vallarta. Es un tema muy controversial en los medios de comunicación por el caso Cassés, pero también simboliza mucho, al igual que el indígena de Milpalta, que usted hizo el favor de intervenir, también el caso de Israel Vallarta está pendiente ahí. Es preguntarle a usted o a sus funcionarios si es que está incluido el nombre de Israel Vallarta. El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta se acreditó con dictámenes correspondientes al protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de Cristian y Scholmo. Sin embargo, tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual pues, no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul, por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto. Y finalmente, presidente, le habíamos comentado un tema del sur de Veracruz, de jubilados y pensionados de Pemex, que se están quejando que desde antes de la campaña de Peña Nieto se les estaba descontando, se les sigue descontando su pensión, pues prácticamente la mitad. Le habíamos comentado el caso hace poquito más de un mes, nos dijo que lo iba a averiguar, ver si tiene alguna respuesta. Eso sería todo, señor presidente. Gracias por su respuesta. Sí, ya va a informar Pemex. Me adelantaron de que se trata de un contrato que hicieron, aparte, que no es con Pemex, una empresa aseguradora o una especie de caja de ahorro, y que a eso se debe lo que me estás comentando. De todas maneras, vamos a pedir que nos precisen sobre esto lo más pronto posible, ¿no? ¿No tienes tú más elementos? Sí, ¿lo puedes exponer? A ver. Buenos días, con permiso, señor presidente. Solo comentar que esta denuncia ya se había hecho aquí, ya se ha consultado con Pemex. Se trata de jubilados y trabajadores que firmaron contratos con una aseguradora que les hace descuentos. Entonces, el tema es que se trató de contratos individuales y que es muy difícil deshacer porque hay un litigio. Entonces, está viendo Pemex cómo resolver, pero se trata de un asunto ya que los trabajadores incurrieron en un contrato que es leonino, pero que Pemex no tiene ninguna capacidad legal de poder deshacer ese. Pero se está analizando porque hay muchos trabajadores en esa zona que están afectados por este asunto. Sí, de cómo los ayudamos de todas maneras. Sí, eso es lo que vamos a pedir que Pemex siga haciendo.
aunque se trata de un asunto particular. Y aprovecho para que todos nos cuidemos, porque hay muchos rivales, estafadores con cajas de ahorro que ofrecen que van a pagar intereses muy altos y van engodando. Los dejo de tarea. ¿Qué significa engodar? Van enamorando. Cautivando. La primera vez les dan bastante de participación, puede ser que una segunda vez, y de repente desaparecen y se llevan todo. Fraudes. Todavía acabo de estar en Motocintla, allá en los límites de Chiapas con Guatemala, en la sierra, y unos defraudados de cajas de ahorro. Y gente mayor, gente pobre, que va juntando sus recursos y los ahorran en estas cajas y los defraudan. Estamos ahora por terminar de ayudarlos. Hice ese compromiso y aprovecho para recordar a los servidores públicos a los que les di la instrucción de que se atienda. No vaya a ser que yo regrese a Motocintla y todavía esté el problema, porque ya hicimos el compromiso de ayudarlos. Bueno, miren, hay una información importante. Hoy se termina de vacunar con segunda dosis a todos los municipios fronterizos del norte, municipios limítrofes con Estados Unidos. Esto se lo encargamos a Rosa Isela Rodríguez y ella cumplió. ¿Por qué no nos informas? Y si se puede poner la lámina, porque esto ya permite que se abra por completa la frontera. A ver. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Esto es, en esta lámina, es una sola, el cumplimiento de la instrucción y de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, hoy se terminan las 64,000 dosis que nos faltan por aplicar en la frontera norte. Hoy finalmente estamos en 5 municipios, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Matamoros y Río Bravo. Ya son poquitas las personas que faltan. Decir que se aplicaron 3.800.000 del 17 de junio a el día de hoy, y es importante que en estos 3 meses contamos con el apoyo, la participación de todas las instancias del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. Agradecer mucho su participación y decir que se acabó con Baja California con todos los municipios. Sonora fueron 12 municipios fronterizos, también Chihuahua, los 8, Coahuila, otros 8, Nuevo León 1, y estamos hoy por terminar Tamaulipas. Así que terminamos con 45 municipios. Señor presidente, de acuerdo a la instrucción que usted nos dio, ya cumplimos y insisto en la colaboración de todas las instancias, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los gobiernos de los estados, los gobernadores también que nos ayudaron en el norte del país y pues concluir los 45 municipios y decir que con esto cumplimos con su instrucción en 3 meses, primera y segunda dosis, y alcanzamos un promedio más o menos de un 90% de asistencia, de participación de la población de la frontera norte. Ya está lista para que proceda a la apertura cuando así se acuerde, pero ya la instrucción de la vacunación primera y segunda dosis ya está, señor presidente. Cumplimos y usted nos da la siguiente instrucción. Pues la siguiente instrucción es que se van a ir a reforzar a Jalisco. Le va a corresponder a Rosa Isela. Están ya trabajando también en Puebla y van ahora a Jalisco, que se nos ha atrasado. Vamos a reforzar con seguridad pública y con la Guardia Nacional la vacunación en ese estado, como se está haciendo en Chiapas, que también quedó rezagado, con el Seguro Social. Allá está de responsable Zoe Robledo. En Guerrero se avanzó mucho con la participación de la Secretaría de Marina. Y en el caso de Oaxaca y de Veracruz nos está ayudando a reforzar la Secretaría de la Defensa Nacional, porque tenemos el compromiso, y se va a cumplir, de terminar de vacunar aún con una dosis a todos los mayores de 18 años para finales de octubre. Vamos a terminar. Diana Benítez. Buenos días, presidente, secretario y subsecretario. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Ha generado mucha polémica esta invitación que se hizo al presidente de Cuba para los festejos patrios. Incluso el expresidente Felipe Calderón decía que es inaceptable el protagonismo que se le está dando. No sé si nos puede comentar específicamente cómo va a ser la participación del presidente de Cuba en estos festejos patrios y también cuántos de los integrantes de la CELAC han confirmado su participación en esta reunión y si entre ellos estaría el presidente Nicolás Maduro, por favor. Bueno, sobre lo primero, miren, todo este año es de conmemoraciones, porque estamos celebrando, recordando los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, alrededor de 700 años, porque hay polémica sobre el año exacto. Entonces se decidió que este año conmemoráramos la fundación de la Ciudad de México, la capital antes de Tenochtitlán. También los 500 años de la caída de Tenochtitlán, la invasión extranjera, y 200 años de nuestra independencia, este año, 21. No hay duda sobre las dos últimas fechas.
la de 1521 y la de 1821, que en este último caso, aclaro, es lo que podría llamarse el inicio de la consumación de la independencia, porque se entró a la ciudad el día 27 de septiembre, se firmó el acta correspondiente declarando a México un país libre de España, de la monarquía, pero hubieron resistencias, tan es así que también en 1521, a finales de año, tuvo que llevarse a cabo el desalojo de San Juan de Ulúa, que estaba tomado por españoles, y luego hubieron intentos de invasión y se tuvo incluso, como en los años de 1828, 1829, llevar a cabo la expulsión de españoles de México. Entonces fue un proceso, no fue así, un día fijo. De todas maneras, es la entrada a la ciudad del ejército trigarante y por eso se conmemora. Entonces, estamos haciendo actos. Comenzamos en Cuilapan, Oaxaca, donde se asesinó a Vicente Guerrero. Ahí comenzamos, fue el primer acto. Y estuvo de invitado el hijo del gran luchador social de los derechos civiles, Martin Luther King. Él nos acompañó. Y luego nos acompañó el presidente de Bolivia y el presidente de Guatemala, y así recientemente para conmemorar los tratados de Córdoba, que son anteriores a la llegada de Iturbide y del ejército trigarante a la Ciudad de México, donde se reúne con O'Donoghue y llegan a un acuerdo. En los tratados de Córdoba, pues nos acompañó el presidente de Ecuador, Lazo, y ahora, el día 16, se invitó al presidente de Cuba, el presidente Díaz-Canel. Él va a estar en la ceremonia del día 16. Y el día 27 se invitó al presidente Biden. Él no puede estar y va a estar el jefe del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos. Y así también hay invitaciones, porque al día siguiente, bueno, el 28, es el acto de perdón, de ofrecer perdón a los pueblos yaquis por la represión que padecieron, y se va a dar a conocer todo el plan de justicia a los pueblos yaquis. También hay invitados extranjeros. Vienen invitados a las fiestas de diciembre, tanto autoridades civiles como militares de todo el mundo. Están invitados a México. Entonces, no podemos nosotros invitar a unos y a otros no. México tiene una relación de amistad con todos los pueblos del mundo. Y somos un país libre, soberano, y tenemos como principio, y eso lo deberían de saber los ciudadanos y de manera especial los gobernantes. En el artículo 89 de nuestra Constitución se establece que el presidente tiene la facultad de aplicar una política exterior basada en principios. Y uno de esos principios es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Esos principios. La solución pacífica a las controversias, los derechos humanos, el no a los usos de la fuerza. Entonces, a partir de ahí, actuamos. Esa es nuestra política exterior. Entonces, por eso invitamos a todos. México tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes. Somos amigos de todos los pueblos del mundo. Acerca del encuentro que vamos a tener con presidentes, yo creo que Marcelo podría explicar bien quiénes vienen, cuál es la finalidad, quiénes han confirmado, cuál va a ser el programa. Con todo gusto, con su permiso, señor presidente, brevemente decir que es la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. México se hizo cargo de la presidencia pro tempore, quiere decir que es temporal. Del año 2020, en enero tuvimos la reunión de cancilleres en México, hasta 2021. ¿Por qué se prolongó? Normalmente es un año, se prolongó por la pandemia. ¿Qué es lo que se va a revisar principalmente en la cumbre que se ha convocado? Los países van a acompañar a México y además México acompañará a varios países que estamos celebrando, conmemorando el bicentenario de nuestras independencias. Se van a presentar los avances logrados en este periodo, principalmente relativos a cómo se enfrentó la pandemia. América Latina pudo desarrollar acciones, como ya lo dije, que pudieron, por ejemplo, el envasado y terminado de vacunas entre México y Argentina, por ejemplo, el envío de ventiladores y otros implementos por México y otros países de la región, por ejemplo, compartir vacunas donadas, que fueron las primeras que llegaron a América Latina antes que Estados Unidos y otros países del mundo. Entonces, todo este año hemos venido trabajando, los 2 años últimos, hemos venido trabajando en ello. El segundo objetivo estratégico es, la pandemia nos demostró que en conjunto tenemos más posibilidades de salir adelante, de hacer valer la voz de América Latina y Caribe. Si no nos hubiésemos organizado, nos quedamos fuera. Porque ¿a quién más le va a importar lo que seamos capaces de hacer o no? O sea, nosotros mismos. Entonces, ese es el valor que tiene. Ahora la pandemia se demostró el valor que tiene. No es solo una iniciativa de reunirnos, sino ya se vio que operacionalmente tiene esos resultados. También el sábado se va a dar el resultado de 2 iniciativas que México presentó y se aprobaron en 2020, en enero, que tienen que ver con la Agencia Latinoamericana del Espacio, que se habló de eso 25 años. El día sábado ya lo vamos a concretar, a materializar. América Latina y Caribe tiene que estar en ese y vincularse a otras regiones del mundo que están trabajando para ello.
Como ustedes saben, en 2024 va a haber una misión a la Luna por parte de Estados Unidos y también ya está programado más adelante la misión a Marte. Entonces América Latina y Caribe va a participar. Y se va a crear un fondo de desastres que nos hace falta en América Latina y Caribe para lo que estamos viviendo, llámese los impactos del cambio climático en nuestra región. Inundaciones, huracanes, sequías, incendios, que ya nos acostumbramos, ya se volvió típico decir que son atípicas. O sea que la nueva normalidad es la inestabilidad climática que estamos viviendo en el mundo. Entonces se va a crear un fondo para ese propósito, para combatirla. Y se va a dar a conocer qué plan va a seguir América Latina, que se le encargó a la CEPAL, que dirige Alicia Bárcena, qué plan va a seguir América Latina para contar con vacunas, equipos, pruebas, y no nos vuelva a ocurrir lo mismo que vivimos en 2020, que andábamos en una procesión los países de América Latina y Caribe, viendo qué podíamos conseguir en otros países. Eso no nos puede volver a suceder. Entonces se va a presentar brevemente lo que ya se estudió y qué pasos vamos a seguir para que eso no vuelva a ocurrir en un futuro. Bueno, esos son los propósitos de la cumbre, todos ellos importantes para nosotros. Esta cumbre va a contar, la sexta, como ya dije, con la presencia hasta este momento de 16 jefes de Estado y de Gobierno confirmados, más los que se acumulen de aquí al día sábado. Argentina, lo leo rápidamente, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay. Vienen también los ministros de Relaciones, vienen las vicepresidentas de Colombia y Venezuela. Vienen los ministros de Relaciones o las ministras de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, Chile, El Salvador, Granada, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Y tenemos dos organismos internacionales relevantes presentes como invitados, la CEPAL que ya mencioné, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea. Eso va a ser la cumbre del día sábado. Ciudad de México, sí, aquí para las elecciones. Presidente, y ya que menciona que el presidente Joe Biden no puede venir en esta primera invitación que le hizo, pero se mantiene firme que tengan un encuentro presencial. Sí, está invitado el presidente Biden a venir a México. Ya lo hemos hablado, lo hablamos con su asesor, Sullivan. Él lo consideró importante, de que independientemente de asuntos específicos como lo migratorio, eso fue lo que él me transmitió, a título personal él consideraba importante una plática directa entre nosotros, el presidente Biden y el presidente de México. Por eso está abierta la invitación. Ahora él no pudo, el día 27 viene el jefe del Departamento de Estado. Yo estoy analizando, esto no es relacionado con la entrevista, estoy analizando asistir a Naciones Unidas en noviembre, porque México va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y tanto el secretario Ebrard como el embajador en Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, me han sugerido que asista, que sería muy importante, porque México va a ser presidente o va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y que no está muy lejos, que podemos ir y regresar. Entonces lo estoy valorando, pero esto es para noviembre. Presidente, y un poquito retomando el tema que ya comentaba hace un momento de estas invitaciones que está realizando a gobernadores salientes. Independientemente de que hayan realizado una buena gestión, ¿por qué recurrir a gobernadores emanados de otros partidos? Le preguntaría si en Morena ya no existen cuadros o políticos que puedan ocupar estos cargos que usted estaría ofreciendo a gobernadores salientes. Pues es para todos. Y no es un asunto partidista, ¿no? Es invitar a quienes tienen vocación de servicio y quieren ayudar en el proceso de transformación. Van a seguir participando muchos, mujeres y hombres, dispuestos a ayudar, a contribuir en la transformación de México. Van a seguir siendo invitados, tanto para el servicio exterior como para encargos en el país. Entonces no se descarta seguir invitando, pero no es a un partido, tampoco que leí, ¿no?, de que el propósito era desarticular a la oposición. No, yo no ando pensando en eso. A mí hasta me parece conveniente, por el bien del país, que haya una oposición fuerte, articulada, inteligente. Nos hace falta, porque eso es la democracia, son contrapesos. Cuando hay democracia nadie aspira a sentirse absoluto, entonces se requiere de una oposición. Pero les está costando trabajo articularse, fortalecerse, actuar con imaginación, con talento. Fíjense, la pena ajena que produce el que algunos ciudadanos de Coyoacán, ahí donde vivió Diego y Frida, vivió gente muy inteligente, progresista, y además gente buena. Copilco, ¿cómo no voy a acordarme de Copilco el Alto? Que ahí viví de estudiante. Bueno, imagínense, votaron por un señor, con todo respeto, ¿no?, que acaba de poner un Twitter, se los voy a reproducir aquí, a ver si lo tienen. El señor Cuadri. Fíjense que en el libro que escribo hago una descripción de las características de ciertos sectores de la clase media, de cómo confunden y cómo se fascinan con los niveles académicos y llegan a confundir educación con cultura. Entonces piensan que si tienen maestría o tienen doctorado, ya son sabios y hay que hacerles caso y pueden engañar y actuar de manera irracional.
Yo recuerdo que cuando estábamos en la oposición, siempre nos metían a este señor Cuadri de candidato, ya sea el partido de la maestra del Bester o cualquier otro partido, y llevaba un propósito, ir en contra mía. De repente, que le gana a Pablo Gómez en Coyoacán, y no sabe la gente, porque el problema es de falta de información, porque los medios están enojados con nosotros, entonces todo es en contra de nosotros, guerra sucia, y no informan de nada que les pueda perjudicar a los conservadores. Pero ya este señor Cuadri ya había puesto un Twitter diciendo que si desaparecía, palabras más, palabras menos, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el país resurgía. Imagínense eso. Y votar por este señor, porque cuando votaron ya había puesto eso. Nada más que estoy seguro que muchos no lo sabían, o si lo sabían y piensan como él, ay nanita, qué atraso. Pero ahora acaba de sacar un Twitter porque se recordó, creo que el 11 o el 13, el 11 de septiembre, lo del asesinato del presidente Allende, el golpe de Estado de 1973. Y miren lo que puso este señor. El presidente Allende siempre participó por la vía pacífica electoral. Era un pacifista y tuvo que incluso resistir al interior del movimiento de izquierda a quienes planteaban que era necesario tomar las armas. Y él nunca optó por eso. Y de manera vil, con la confabulación de gobiernos extranjeros, se llevó a cabo un golpe de Estado en Chile, se le derrocó y él prefirió quitarse la vida y no entregarse a los militares, a Pinochet, que fue condenado mundialmente, que ejerció una dictadura. Y miren lo que puso este señor. Salvador Allende trató de imponer el comunismo en Chile con el 35% de los votos. Esto es falso. Salvador Allende era miembro del Partido Socialista de Chile. ¿Quiénes eran miembros del Partido Comunista de Chile? Entre otros, Pablo Neruda. Y se hizo una alianza de todas las fuerzas de izquierda. Ni siquiera fue el 35%, fue el 38%. ¿Violó la Constitución? No. Él fue electo. Ganó una elección democrática por voluntad del pueblo. ¿Provocó una terrible crisis económica y social? No. Los conservadores, apoyados por gobiernos extranjeros, bloquearon toda la actividad económica de Chile y alentaron toda una campaña en contra del gobierno de Salvador Allende. Por todos los medios, con dinero, con propaganda, con actos de sabotaje. Trajo al dictador Castro a gobernar Chile durante un mes. Falso. Fidel Castro fue a una gira a Chile. Abrió la puerta a un sangriento golpe de Estado. O sea, ahora la responsabilidad del golpe fue de Salvador Allende. Después se suicidó. Esto es lo que significa el conservadurismo. Qué bien que esto se esté expresando. Es fuera máscaras. Que todos estos engañaban de que eran independientes, de que no eran partidistas, eran de la sociedad civil. ¿Se acuerdan de todo ese cuento? Ahora, ya, ahí está. Lo mismo que acaba de decir el presidente Calderón, que porque viene de invitado el presidente de Cuba, que no le gusta. Pues qué bien que no le guste. Fuera máscaras. Porque él se entrevistó con Raúl Castro, nada más que son muy hipócritas. Entonces ahora estamos viviendo, pues sí, un momento estelar, porque ya no se puede fingir, cada quien en su sitio. Pero esto muestra el bajo nivel del conservadurismo. Decía Juárez que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, y la verdad están derrotados, moralmente. Presidente, nada más dos acotaciones. ¿El presidente Díaz-Canel emitirá algún discurso el día del desfile? Sí, como lo hizo el presidente de Bolivia, como lo hizo el presidente de Ecuador, como lo hizo el presidente de Guatemala, igual, el mismo trato. Pero además, nosotros tenemos relaciones de amistad con el pueblo de Cuba desde hace muchísimo tiempo. El embajador que más defendió al apóstol de nuestra democracia, Francisco I. Madero, fue el embajador cubano. Y la familia del presidente Madero, después de que lo asesinan, va a Cuba. Y hemos tenido una relación estrecha. Por eso el general Cárdenas defiende la revolución cubana. Por eso Adolfo López Mateos es el presidente que da la orden para que México vote en la OEA en contra de la expulsión de Cuba. Y siempre hemos tenido muy buenas relaciones y somos respetuosos de la independencia de los pueblos, no somos lacayos de nadie. México es un país libre, independiente, soberano, y la política exterior de México se rige por el artículo 89 de nuestra Constitución. Y viene de tiempo atrás, desde que el presidente Juárez pronunció ese célebre discurso cuando regresa a la Ciudad de México después de expulsar a los invasores franceses, y que una de sus frases memorables es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es nuestra política exterior, que siempre nos ha distinguido. Aquí se le dio asilo a Trotsky cuando no lo querían en ningún país, no lo querían aceptar en ningún país, y aquí se le dio asilo. Y aquí se le dio asilo y protección a la comunidad judía durante el fascismo, y aquí el presidente Cárdenas protegió a los republicanos españoles. Esa es nuestra política exterior. Lo que pasa que estos tecnócratas corruptos, conservadores, se alejaron
de sus principios. Llegó a darse el caso un 15 de septiembre que en una embajada, uno de los embajadores nombrados por el conservadurismo, creo que gritó, ¡viva Porfirio Díaz! Así estaban las cosas. Quitaron los retratos del presidente Juárez. Me ha costado trabajo encontrar aquí. Y eso que hay un acervo de pinturas, de estatuas en Hacienda. Me ha costado trabajo encontrar lienzos, pinturas de Cuauhtémoc, de el general Cárdenas, de Villa no hay nada, de Flores Magón, nada, de periodistas como Daniel Cabrera, el hijo del Aguizote, nada, de Zarco, nada. Me costó trabajo encontrar un retrato del general Cárdenas, aparte del que está en los pasillos como presidente. Lo tuve que mandar a hacer con un pintor de Mocorito, buen pintor. Me acaban de entregar un retrato del general Felipe Ángeles, de un gran pintor, creo que hidalguense, el de Mocorito y el de Hidalgo, muy buenos retratistas, pero eso sí, aquí tenemos todavía los jarrones de Maximiliano, y claro, ya es historia, son piezas históricas. Vamos, voy a ver si antes de que termine arreglo un poco la museografía, porque hay un jarrón de Maximiliano, 1865, que trajeron de Viena, con el águila y la corona, enfrente del retrato del presidente Juárez. Entonces no quiero que el presidente Juárez siga molesto por eso, o sea, no merece eso. O sea, pero ese es otro asunto. Por favor, si nos confirma, recibe hoy al nuevo embajador de Estados Unidos. Hoy por la tarde. Hoy voy a dedicar, ya por eso nos vamos a tener que ir, hoy voy a dedicar a recibir cartas credenciales de alrededor de 20 embajadores, que les agradecemos mucho, que están representando a sus países, que este es un país hermano de sus naciones, de sus países que representan. Hoy vamos a llevar a cabo esa ceremonia, los voy a recibir uno por uno, son alrededor de 20 embajadores, de acuerdo al protocolo, y por la tarde, porque es un número importante, viene el embajador de Estados Unidos, el nuevo embajador, por la tarde, no sabemos, como a las 6:30, a todos los consideramos huéspedes permanentes, distinguidos en nuestro país, los vamos a tratar como se merecen, con mucho respeto a todos. Entonces, ya nada más termino diciendo que mañana no vamos a tener mañanera, ni el 16. O sea, nos vamos hasta el viernes, porque estamos todos preparando los actos cívicos. Invito a todo el pueblo de México. La ceremonia del grito va a ser excepcional, muy importante, es sorpresa. No va a haber asistencia porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la pandemia, tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa. Aprovecho para hacer un llamado respetuoso, fraterno, a las televisoras y a las estaciones de radio. Ojalá y se enlacen para que todos los mexicanos desde sus hogares puedan presenciar la ceremonia del grito con los festejos, y que todos en nuestras casas también conmemoremos esta fecha histórica. Todavía tenemos tiempo de colocar banderitas, nuestras banderas, que es nuestro orgullo como nación, no olvidar nuestra historia, no olvidar nuestro pasado. Así como nuestros padres, nuestros abuelos respetaban a los símbolos patrios, conmemoraban estas fechas, así debemos de seguir. Esas son tradiciones cívicas buenas que nos ayudan a tener identidad, a estar orgullosos de nuestro país, que es un gran país, México. Entonces, están invitados para el 15, están invitados para el 16. El 16 es la ceremonia por los 200 años de independencia, y también desfile militar, el 16. El 17 tenemos la recepción de todos los presidentes que vienen al encuentro de la CELAC. El 18 es la reunión de todos los presidentes. Van a ser muy importantes los resolutivos, si se logra un acuerdo conjunto de todos los países que participen. Va a ser algo muy importante para nuestra América, porque la CELAC es América Latina y el Caribe. Y el 19 temprano vamos a izar la bandera media asta, recordando a los que perdieron la vida con el terremoto de 1985, y vamos a continuar hacia adelante. El 27 son festejos, es una representación de la entrada a la ciudad del Ejército Trigarante. Se van a inaugurar exposiciones en antropología, códices, piezas que se obtuvieron por gestiones ante gobiernos de Europa y también de América. Van a ser estas piezas, estos códices exhibidos en antropología y en la Secretaría de Educación Pública. 27. El 28 es el acto de justicia a los pueblos yaquis en Vican, Sonora. Allá vamos a estar. De modo que todo este mes son festejos y conmemoraciones. Nos vemos entonces. Sí, pero que no dejen de informarse
de participar viendo las ceremonias, los distintos festejos que van a haber en todo el país, en todas las plazas. Nada más que en la mayoría de las plazas, sin la presencia de la gente, pero todos los gobiernos estatales van a dar gritos, como siempre, y que estén pues todos pendientes, y sobre todo en familia, cuidando nada más la sana distancia, lo que ya sabemos, pero sí se puede tener la convivencia. Muy bien, muchas gracias.